Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar esta vez con eDreams. eDreams que, bueno, pues puse un comentario en mi canal que podría estar formando un suelo en torno a esa zona de 630-640 y que tiene un dato curioso que lo veremos en el gráfico semanal, que se ve muchísimo mejor. Bueno, en cuanto al muy corto plazo, vemos que está intentando hacer ese suelo en torno a esas 630-640 y bueno, la sesión del viernes ha dejado una vela con cierre en máximos. Si bien el volumen es bastante bajo, ha dejado dos martillos previos, buena señal en cuanto a esta formación. Si bien es cierto que debería de tener algo más de volumen en esta zona, la resistencia de muy corto plazo a batir es el 6.54, la zona de las medias exponenciales estaría en torno al 6.63, 6.60, zona importantísima a batir también, y una vez roto esa zona ya se iría a esa zona del 6.90, que es desde donde arrancó este último tramo alcista en septiembre, a medio de septiembre, que la ha llevado a esta zona de los 6.30, 6.40. En cuanto a indicadores, el Directional Move muestra una divergencia alcista, el Vigía también muestra esa divergencia alcista, el Concord, el estocástico, vemos que está cortado al alza y a punto de cortar esa línea baja, y el Concord bueno, pues a punto de cortar al alza, buena situación también, y el Vigía todavía le queda para ir a cortar esa zona cero al alza, pero está a punto de cortar por abajo la primera media exponencial. El Directional Move, como ya he comentado, bueno, pues contraído y con una divergencia alcista, y el Easy Move pues en la línea cero a punto de cortar al alza. En cuanto a gráfico diario, pues tiene buen aspecto. Como vemos, bueno, pues el estocástico a punto de salir de la sobreventa. En cuanto a gráfico semanal, que es lo que comenté en ese comentario que puse en mi canal, es que tiene una secuencia que lleva haciendo desde abril de 2023, y es que en abril de 2023 arrancó ese mínimo, y desde entonces cada vez que ha tocado, esta ha sido en octubre, este vuelve a ser abril ya de 2024 y ahora mismo estamos en octubre de 2024 y vuelve a estar pegada a esta zona de la alcista de largo plazo. Entonces, bueno, pues es una secuencia peculiar, ya que tanto en octubre y en abril suele ser los meses que está en esta parte baja de la alcista, en esta alcista de largo plazo, y bueno, pues desde aquí siempre rebota en estas tres ocasiones. Vamos a ver si en esta también lo cumple. En la zona clave para mí serían esos 6.90, 6.88, ya que desde ahí rompería tanto esta bajista que arrancó en junio de 2000, en este verano, junio de este verano, y aparte de eso, bueno, pues rompería ese máximo que hizo desde donde la ha llevado a tocar de nuevo esta alcista. Así que niveles clave en el muy corto plazo 6.54, y la zona D en el gráfico diario donde pasan las medias exponenciales, que es la zona del 6.60, 6.64, y la zona clave a superar para mí para desplegar un impulso bastante más importante que un mero rebote desde esta alcista sería superar esos 6.90. En caso de superar esos 6.90, bueno, pues ya sería el valor a buscar esa zona de los entornos de los 7.70, que es donde tiene el último máximo desde que hizo en diciembre de 2023, y desde donde ha iniciado este tramo correctivo que le ha llevado de nuevo a tantear esta alcista. Así que bueno, un valor, pues bueno, simplemente por curiosidad y por ver si se vuelve a cumplir una vez más este rebote desde esta zona de la alcista y confirmar esa secuencia, pues un valor a tener en cuenta con esa curiosidad, peculiaridad. Bueno, y ahora vamos con San José. San José, este es gráfico semanal, como vemos. Bueno, pues estuvo ahí una vez tocado ese 4.52 que tocó. Bueno, pues se ha quedado haciendo una consolidación. Desde ahí, el viernes arrancó con bastante fortaleza.
arrancó y rompiendo, bueno, el jueves ya tuvo esa rotura de esa zona, de ese triángulo de consolidación que tuvo tras tocar esa zona del 451-452 y empezar esa consolidación. Una vez rota esta figura, rompió ese 446 ya en la sesión del viernes y ese 451-452 también de paso rompió esa zona del máximo que hizo en esa vela de los 457, ya que ha cerrado en los 458. Se ha dejado un gap mínimo en esa salida en torno al 4.42 y el mínimo que fue 4.43. Bueno, pues buena situación por ahora en el valor, como vemos el volumen muy alto, los indicadores todos saliendo con mucha fortaleza, como vemos el vigía cortando con mucha fortaleza, el Concord también, el estocástico no muestra ningún tipo de sobrecompra y tiene mucho camino por delante, y el Easy Move cortando también la línea 0. Bueno, pues veremos a ver ese gap. Yo los gap ya he comentado muchas veces, no me gustan, y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Por ahora el valor pues ha roto zonas clave. Vamos a regresar al gráfico semanal y vemos que bueno, pues tras esa rotura de toda esta figura que hizo, el valor salió hasta esa zona de los 5.04, desde ahí comenzó una corrección que la llevó de nuevo a tantear esa zona, la parte alta de esta bajista, junto con lo que fue la resistencia que tuvo en muchas sesiones, y desde ahí volvió a rebotar, en este caso ya a tocar ese 4.52, y desde ahí volvió a consolidar, que es lo que he estado comentando en el gráfico diario, y vuelve a arrancar. Bueno, pues ahora mismo, una vez roto toda esta zona, salvo que baje a tapar ese gap, sería el objetivo es ir a atacar esa zona de los 5.04 máximos previos. Y bueno, si consigue romperlo, pues veremos a ver, porque sería una rotura bastante importante y ya iría a buscar esa zona de los 5.90 aproximadamente. Por abajo, bueno, pues como ya he comentado, tiene ese gap abierto. Y bueno, pues esa sería la zona de soporte. 4.46 y 4.51-52 también serían zona de soporte ahora mismo, y sobre todo, bueno, pues no volver a caer por debajo de esas medias exponenciales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Buena salida, mucha fortaleza, gap abierto aún, y bueno, pues objetivo en el más corto plazo, esa zona del 4.75 sería la primera zona que tendría, pero bueno, lo que he dicho, lo que hemos comentado, sobre todo esa zona del 5.04, que es el máximo previo que la llevó a tener esa consolidación que llegó a los 4.01. Bueno, y ahora vamos con Tubacex, que me la ha pedido un seguidor, AC, y bueno, pues aquí la tenemos, gráfico semanal, ya que me ha dicho que es para un medio plazo. Bueno, pues el valor ahora mismo se encuentra en una zona pues bastante compleja, se ha acercado muchísimo a resistencias importantes, con gran sobrecompra, tanto este es el gráfico semanal, tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario. Este es el gráfico diario. Tiene bastantes divergencias bajistas en prácticamente todos los indicadores. Esto en cuanto al corto plazo, es decir, que podría tener una corrección. Voy a comentar el famoso gap por el que me ha estado crucificando durante muchas jornadas. Y bueno, pues sigue teniendo ese gap abierto. Tubacex es un valor que los cierra, le pese a quien le pese, los suele cerrar casi siempre. Tiene muy poquitas ocasiones en las que los ha dejado abiertos. En esta ocasión es una de esas que Tubacex ha dejado abierto un gap. Aquí está, sí, tiene este gap abierto todavía sin cerrar. Dudo que lo vaya a cerrar en esta ocasión. En cuanto a este gap, bueno, pues se verá a ver qué hace el valor. Ha tenido una subida muy vertical, como vemos aquí. Ha llegado a zonas de resistencia importante, las ha roto, tanto esa zona del 338 y la zona del 345 aproximadamente. Bueno, pues
Ha tenido una subida muy vertical el valor desde esa zona de los 2,60 aproximadamente. Bueno, pues ha tenido una subida muy vertical y ha llegado a esa resistencia de los 3,47, que es donde justo ha tocado y ha cerrado en el gráfico esta semana. Entonces, bueno, tenemos por un lado, en el corto plazo hablo, toda esta sobrecompra junto con divergencias bajistas. Tenemos una subida muy vertical, tenemos un volumen justo en este último tramo bajista en comparación con el que ha hecho desde que arrancó en ese 2,60. Bueno, pues esos son síntomas inequívocos de posible corrección del valor. Zonas clave para mí, bueno, pues ya estaría la zona del 3,22 y sobre todo esta zona de las medias exponenciales, que ya no debería perder, que está en torno a esos 3,05, 3,03. Y en caso de perder esa zona, ya iría a tapar ese famoso gap que me ha traído por el camino de la amargura. En cuanto al más corto plazo, si vamos al medio largo plazo, bueno, pues aquí tenemos un gráfico semanal. Vemos que ha roto esta bajista que arrancó a principios de 2024, se ha dirigido a esa zona. Aparte del 3,47, bueno, pues tiene esta zona del 3,54, que es el máximo que hizo en diciembre de 2023 y desde donde ha comenzado ese proceso lateral bajista, porque, bueno, no ha sido del todo una tendencia bajista, ya que, bueno, pues aguantó en esa zona del 2,60 que estaba marcada como soporte. Bueno, pues ha conseguido aguantarse en ese nivel. Entonces, como vemos aquí también, entrando en la sobrecompra, si bien es cierto que aún en gráfico semanal no ha dado ningún síntoma de debilidad la tendencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, si bien es cierto que aquí el volumen también, como vemos en este último tramo, es decreciente, así que bueno, vamos a ver si es capaz de retomar esa zona, esa tendencia hasta esa zona de resistencia del 3,55 o 3,54, o por el contrario empieza a descargar indicadores. En el medio plazo, bueno, pues la zona clave sigue siendo la misma que en las soportes, perdón, siguen siendo los mismos que en el gráfico diario. Y bueno, pues en cuanto a la tendencia, una vez salido de ese 2,60, bueno, pues ha arrancado con mucha fortaleza, con lo cual ha iniciado ese tramo alcista hacia esos 3,55. Buena señal haber roto esa tendencia, esa bajista que arrancó en 2023 de cara al medio plazo. Y si nos vamos al gráfico mensual, bueno, pues tenemos varios síntomas encontrados, como la rotura con mucha claridad de esa alcista. También tenemos la recuperación de esa alcista de nuevo con mucha claridad y fortaleza. Y bueno, pues aquí tenemos los niveles claves a batir de Tubacex, que uno sería la zona del 3,66. Esto ya en cuanto al medio largo plazo. La zona del 3,66, zona clave, zona muy importante a batir, ya que desde ahí comenzó la corrección hasta la zona de los 0,86. Es un nivel de mucha fortaleza, de mucha resistencia, junto con la zona del 3,92. Es decir, el valor va a entrar en dos zonas claves para mí, para desarrollar una tendencia de largo plazo con mucho recorrido, ya que si fuese capaz de romper esa zona, ya se iría prácticamente a los 6,40 a buscar ese máximo de los 6,40. Entonces, ahora mismo el valor se va a enfrentar a esas zonas complicadas de resistencia, que bueno, pues lo he dicho, si fuese capaz de superar ese 3,66 y ese 3,92, esa horquilla, bueno, pues el valor tendría un gran recorrido al alza. Por abajo, ahora mismo, el soporte más importante de largo plazo es el 2,66. Ese 2,60, 2,66 que ha marcado es el soporte de largo plazo que tiene el valor más importante y que no debe perder para mantener la tendencia alcista de fondo. Entonces, en cuanto al medio largo plazo, tenemos zonas importantes, en principio ese 3,55, después estaría esa zona del 3,66 y la zona del 3,92, que bueno, pues serían las zonas más claras que tiene el valor
como resistencia y que debería de batir para tener ese camino libre para continuar esa tendencia de fondo de largo plazo. Bueno, lingotes especiales es una que ya tuve en su día, ya comenté, el valor pues estaba en una zona que invitaba a posibles subidas y bueno, pues así lo hizo. Y bueno, pues es un valor que ahora mismo está en una zona muy interesante. Este es el gráfico semanal. En este momento fue cuando el valor parecía que quería arrancar. De hecho, tuvo un arranque bastante potente. Una vez roto esta zona de los 6,96, tuvo un impulso muy fuerte que la llevó a romper esa zona del 7,97 y acercarse a esa zona de los 8,76, cosa que no logró realizar, llegar a esa resistencia de los 8,76, y desde ahí comenzó una consolidación que la ha llevado de nuevo a tantear esa alcista y esa resistencia que tenía en los 6,96 que ahora pasa a ser soporte, y en esa zona es donde está ahora mismo, está justo como vemos aquí en esa zona de soporte importante. Y como vemos estos gráficos semanal, los indicadores, bueno, pues empiezan a ponerse bien. El estocástico ha descargado toda la sobreventa, perdón, toda la sobrecompra que tenía cuando llegó a esta zona de los alrededor de los 8,76, que tenía una zona bastante importante ya de sobrecompra, y empezó a mostrar divergencias bajistas. Aquí tenemos una en el vigía clara, y también está en el Concord la divergencia bajista. Bueno, pues una vez descargadas esas divergencias, una vez descargada la sobrecompra, bueno, pues de nuevo el valor se pone interesante. Si es capaz de respetar esa zona del 6,96 y en principio la zona de más corto plazo sería superar ese 7,28, bueno, pues el valor es posible que reanude la tendencia previa y esta vez ya sí que vaya a ser capaz de llegar a esa zona de resistencia de los 8,76. Entonces, bueno, pues vamos a ver si cumple estas dos cosas. Primero, mantenerse por encima de los 6,96 y desde esta zona rebotar rompiendo esos 7,28 con todos estos indicadores en gráfico semanal descargados, y el posible inicio de tramo alcista de nuevo a buscar esa resistencia de los 8,76. En cuanto al gráfico diario, bueno, pues vemos que ha hecho una especie de cuña bajista. Esto es, bueno, pues un síntoma, es una figura alcista. Como vemos, tiene muchas divergencias alcistas, todas ellas. Tenemos una en el vigía, tenemos una en el estocástico, tenemos una en el directional move y tenemos un vigía, perdón, un Concord contraído y haciendo una figura de espejo. Así que, bueno, pues lo dicho. Zonas claras, zonas importantes y bueno, pues parece que muestra de nuevo ese igual que lo mostró en el anterior arranque, pues parece que de nuevo va a intentar crear un nuevo impulso alcista de cara a buscar de nuevo esa parte del 7,88-76. Bueno, e Inmobiliaria Colonial, que como vemos aquí, gráfico semanal, bueno, pues tras romper esta figura de consolidación, fue capaz de llegar a esa zona del 6,47, zona alta importantísima de resistencia que no ha sido capaz de batir, a pesar de conseguirlo batir en intradía en varias ocasiones, pero no fue capaz de conseguir los indicadores muy sobrecomprados. Ahora los indicadores, a pesar de estar girados, bueno, pues ya no muestran, estos gráficos semanales no muestran esa sobrecompra. Ha dejado un martillo en esta semana, figura bueno, pues importante de resistencia, si bien es cierto que debe ser confirmada en sesiones posteriores, es decir, en este caso sesiones, velas semanales posteriores. Entonces, bueno, pues parece que pueda estar intentando reaccionar tras hacer ese throwback a esta parte alta de esa figura de consolidación. Este es el gráfico semanal. Vamos al diario. En el gráfico diario, como vemos aquí, bueno, pues
En esa zona de los 5,96, 6 euros tenía un gap que ya cerró. Desde ahí ha intentado reaccionar, ha reaccionado, el viernes reaccionó al alza, cerrando por encima de ese gap y de esa zona que tenía de soporte. Como vemos, bueno, pues los indicadores en gráfico diario han mejorado muchísimo, estocástico cortado al alza ya, el vigía, si bien es cierto que todavía está lejos de ese corte de la línea cero, ya se ha girado desde la parte baja al alza, el Concord muy contraído, girado al alza, el Easy Move a punto de cortar la línea cero y el Directional Move en zona neutral. Entonces, bueno, los indicadores han girado muchísimo, ha tapado el gap, ha conseguido cerrar por encima de ese gap y de esa zona de soporte, reaccionando desde la misma. Entonces ahora, bueno, pues en el más corto plazo debe ser capaz de superar los 18.5 para, bueno, pues iniciar un rebote de cierta fortaleza de cara a batir esa zona de los 6.47 que ya tocó y que ya he comentado. Bueno, pues sí, es una zona muy compleja, esa zona, vamos a volver al gráfico semanal que se ve mucho mejor, es una zona muy compleja ya que, bueno, pues de romperse el valor, lo que haría sería confirmar toda esta zona, todo este suelo que ha hecho en torno a esta parte baja de la zona de los 4,67, 4,70, la horquilla del 4,60, 4,70, y confirmaría toda esta zona de suelo y teniendo una proyección bastante importante en torno a la zona de los 7,72, 8 euros. Entonces, zona muy importante a batir, la zona del 6,47. Vamos a ver si es capaz, una vez habiendo descargado los indicadores en el gráfico diario, de tener ese impulso que la lleve a romper esa zona. Por ahora deja un soporte en torno a la zona del 5,83, consigue cerrar ese gap y reaccionar desde esa zona, cerrando por encima de ese gap y de la media exponencial que había perdido, con los indicadores bueno, pues girados y con muy buena pinta. Así que vamos a ver si es capaz de superar ese 6,18 y de ahí iniciar ese tramo alcista que la lleve de nuevo a intentar superar esos 6,47. Por aquí tiene un gap bajista que tiene que cerrar también. Así que bueno, pues valor a tener en cuenta de momento, Inmobiliaria Colonial. Y Amper, que de nuevo se atasca en esa zona del 0,11,2. Ha intentado en varias sesiones conseguir batir esa resistencia, pero no ha sido posible. No ha tenido esa fortaleza el valor. Estaba en sobrecompra, estaba haciendo divergencias bajistas el valor y no ha sido capaz de superarla. Por ahora, soporte de más corto plazo lo tiene en esa zona del 0,10,2 y sobre todo la zona del 0,9909, la horquilla del 0,99 es la zona de soporte ahora mismo que tiene el valor, ya que tiene ese mínimo desde donde arrancó y llegó a ese impulso, a esa zona de resistencia de los 0,11,2 y están todas las medias exponenciales. Bueno, pues de cara a mantener este impulso que ha creado desde la zona del 0,092 hacia esa zona del 0,112, la zona clave para mí es no perder el 0,10 y sobre todo esa zona del 0,099, esa horquilla. Entonces tenemos esa zona de soporte importante de cara a aguantar por encima y descargar esos indicadores de cara a volver a hacer y crear un nuevo impulso que sea capaz de romper esta zona del 0,112, zona importante, ya que como vemos desde aquí, bueno, pues tuvo esa gran corrección que la llevó a esos mínimos de los 0,066 aproximadamente. Y bueno, pues veremos a ver si consigue romper esa zona. Bueno, pues tiene bastantes zonas por encima, pero si fuese capaz de romper esa zona del 0,112 prácticamente y abriría un tramo alcista que la llevaría a buscar esos máximos previos que estarían en la zona del 0,126 aproximadamente. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el
YouTube como en los podcasts del Spotify, y próximamente intentaré subirlo a una nueva plataforma, Podimo. Esto todavía lo tengo pendiente. Un saludo, buen fin de semana.